Bueno, por eso ese es otro recurso importante. Bueno, entonces, larguemos la clase de hoy. Lo que vamos a dar hoy es el desarrollo temático del resto de los puntos de la unidad 1 que no dimos la clase anterior. Es decir, ahora vamos a compartir el programa y vamos a ver qué tenemos. Dentro de la unidad 1 tenemos desarrollado en principio el punto 2, que era el derecho civil y el derecho privado, el contenido, lo que es el Código Civil. Los invito a todos los alumnos a ver esa clase que está grabada, está en el canal de YouTube. Y nos quedaba el tema de la ley del tiempo, fuentes y la relación jurídica desde el punto de vista de los intereses difusos y la teoría del abuso del derecho. Justamente el tema de la ley del tiempo es un tema que ahora justamente con el proyecto que tiene el Congreso de la Nación del impuesto a la riqueza con carácter retroactivo, que tiene todo que ver. Entonces, vayamos de lleno al punto 3, que es la ley y el tiempo. Para eso es interesante que puede contar con el Código Civil y Comercial vigente desde el 2015. Entonces, si vamos acá, vamos a ver que tenemos que ir puntualmente al artículo 7. Pero antes de eso, para una cuestión, digamos, metodológica, se podría decir, es importante ver el tema del artículo de la ley y el espacio, porque el programa en sí no empieza hablando de la ley de espacio y de entrada ya nos vamos y vemos la temática de la ley y el tiempo. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que entender que no es lo mismo el derecho penal que el derecho civil, y no es lo mismo la aplicación de las normas en el tiempo que en el espacio. Porque por ahí uno piensa que tiene, por la trascendencia geográfica, ¿no es cierto?, una determinada norma, una incidencia en virtud de la nacionalidad de las personas. Y el ámbito de la ley es netamente subjetivo, ¿no es cierto?, y no depende necesariamente de la radicación de la persona, sino del lugar de la celebración del acto jurídico. Entonces, fíjense cómo el artículo 4 del Código nos dice lo siguiente. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan en el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin prejuicio de lo dispuestos en leyes especiales. Entonces, ¿qué significa esto? Que no es trascendente para el derecho privado el origen de la persona, si es argentino, si es colombiano, si tiene radicación, no tiene radicación, si cumplió con los protocolos políticos y demás. Lo importante es la obligatoriedad de la celebración o de la realización o la comisión de un hecho ilícito. Por ejemplo, si viene un ciudadano paraguayo, nosotros acá en el Chaco estamos en la zona de Paraguay, y tiene un accidente en Misiones, ese ciudadano tendrá que responder de acuerdo a las normas del Código Civil y Comercial y se deberán cumplir todos los extremos legales del hecho ilícito. Bien, entonces, primera cuestión. La ley, en el sentido del derecho privado, tiene dos aristas, ¿no es cierto? La ley en el espacio y la ley del tiempo. Ojo, tenemos materias como el derecho internacional público y el derecho internacional privado que tienen una impronta distinta porque hace referencia a casos de conflictos internacionales en donde hay elementos en la relación jurídica de ambos estados. Eso por lo pronto lo van a ver mucho más adelante. A lo que vemos nosotros ahora en este año es esos dos ambientes. El ámbito territorial de la aplicación del derecho privado y el ámbito, digamos, el espacial y el temporal. ¿Querías hacer una pregunta, Franco? No, estoy comprendiendo lo que, más o menos de lo que me está hablando. Incluso tenía entendido por lo que leí que entra en vigencia a partir de los 8 días que se establece en el boletín oficial, digamos. Bueno, perfecto. Eso es todo el tema que tenemos que ver ahora, que es justamente la ley y el tiempo. Entonces, fíjate cómo el capítulo 2 del código hace referencia a la ley y empieza a hablar primero de la ley y el espacio. Y después, el artículo 5, el artículo 6 y el artículo 7, que es lo que vamos a ver a continuación, hace referencia a la ley y el tiempo. Entonces, primera cuestión, ya la resolvimos en lo que es el ámbito subjetivo de la aplicación privatista, ¿no es cierto? Es
que no importa si sos transeúnte, si sos domiciliado, residente, extranjero, ciudadano, lo importante es que el acto, la obligación en su caso también, sea celebrado o realizado en nuestro territorio. Eso es muy importante porque es un sistema normativo. Ahora bien, no se habla mucho en nuestra materia de eso porque la verdad que no trae mayor complicación porque hay materias y disciplinas, como dije previamente, que son el derecho internacional privado y el derecho internacional público, que regulan la temática de qué pasa cuando hay conflictos respecto de eso, y para eso hay distintos tratados, como el Tratado de Montevideo, y un montón de normas que la van a ver ya finalizando la carrera en derecho internacional privado. Ahora sí vayamos a los que nos compete a nosotros, que es la ley y el tiempo. ¿Por qué este fenómeno de la ley del tiempo es muy importante? Porque, claro, parecería ser que tenemos un Congreso, que es el órgano encargado de sancionar las leyes, que establece que las normas tienen un origen. Y claro, si uno no analiza los fenómenos temporales de la aplicación normativa, parece ser que, listo, la ley va a entrar en vigencia una vez que se publica. Entonces, con una mirada sencilla, uno dice, bueno, las leyes rigen, el artículo 5 dice, las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial, o desde el día en que ellas determinen. Entonces parecería ser que es sencillo el tema, pero en realidad no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la ley y el tiempo se pueden dar distintos fenómenos. Estos tres fenómenos, o digamos, situaciones de la ley y el tiempo son los siguientes. Se puede dar la retroactividad de la ley, la irretroactividad de la ley y la ultraactividad de la ley. Pero entonces, vayamos de lleno a ver qué es la vigencia y cómo entra en vigencia una norma. Si bien en Derecho Constitucional van a estudiar todo el procedimiento con todos sus enredos del derecho, digamos, público relacionado a los pasos, la media sanción, la siguiente media sanción, la promulgación, el veto, cómo es el veto parcial, el veto total y demás, eso no es objeto de nuestra materia, lo que vamos a ver es la entrada en vigencia, es decir, las normas emanan a nivel nacional del Congreso, ¿cierto? Y a nivel local de las cámaras de diputados y a nivel municipal de los consejos deliberantes de las distintas ordenanzas. Entonces, ¿qué ocurre? Las normas tienen que tener una entrada en vigencia y tienen que tener un principio y una manera de comunicarse. En la básica situación, ¿cuál es? Tenemos un proyecto que es presentado por una cámara, la otra cámara, el Ejecutivo, incluso los particulares con una cierta cantidad de firmas pueden presentar proyectos de ley, son analizados, se consigue la sanción de la norma a través del órgano legislativo y esa norma no es que entra en vigencia porque la aprobó el Congreso, porque parecería ser que uno lee la tele, ve la tele y lee los copetes de las noticias y dice, aprobaron la ley del impuesto a los bienes de los ricos, o aprobaron la legislación tal. Bueno, ojo, hay que ver qué se dice. Si se dice que está aprobando un decreto, sí, es más inmediato, porque se está aprobando una norma que emana el Ejecutivo y no tiene un control de parte del Congreso. Sí, siempre va a existir un control difuso de constitucionalidad de todo el Poder Judicial, de todas las normas. Entonces, tenemos el Congreso que lo aprueba y tiene sanción. ¿Entra en vigencia y ya es ley? No. Pasa por un control del Poder Ejecutivo, de los 3 niveles del Poder Ejecutivo. Si es una ordenanza, se controla por medio del intendente, que la puede, a través de una resolución, promulgar o no. Si es a nivel provincial, por medio del gobernador, que la puede aprobar o no, y a nivel nacional por medio del presidente. Entonces el presidente puede vetarla o promulgarla. Entonces, cuando la promulga, ¿qué significa promulgar la norma? Significa que el Poder Ejecutivo está de acuerdo con el legislador, con el Poder Legislativo, y convalida esa norma. ¿Y ahí entra en vigencia? No. Hay un organismo que es el Boletín Oficial, que es el encargado de controlar y de dar publicidad. Más allá que es una publicidad ficticia, porque no está todo el tiempo saliendo el boletín oficial en las tele y en la radio explicando la temática de las normas que salen. Si bien ahora con el internet uno se puede adherir a través de un email al boletín oficial y puede consultar todas las normas publicadas en el boletín oficial y pedir un semanario o digamos los contenidos más importantes. No es que hay un trabajo proactivo de un boletín oficial, lo que es normal, digamos. Es una ficción. ¿Por qué? Porque nadie está todo el día leyendo el boletín oficial, pero ahí están publicadas las normas para la consulta de cualquier persona.
Entonces, tenemos sanción, tenemos aprobación, tenemos promulgación y tenemos la publicación en el boletín oficial. Hay distintos boletines, están los boletines nacionales, están los boletines provinciales y también algunos municipios que son de primera categoría tienen boletines locales, digamos, en donde se pueden consultar todas las normas. Bien, entonces, tenemos la entrada en vigencia de la norma desde el momento de cuando. Claro, uno lee el artículo 5, dice son 8 días de su publicación oficial. ¿Qué pasa? Podría decir que este artículo está un poquito invertido. ¿Por qué? Porque en la práctica ocurre lo siguiente, que la norma te dice cuándo entra en vigencia. Y saber eso es trascendental y es muy importante saber cuándo la norma entra en vigencia, que la norma te dice cuándo entra en vigencia. Porque esta regla de los 8 días, en el mundo que vivimos actualmente del Internet, es una regla que ha quedado en el tiempo. ¿Por qué? Porque tenía el correlato de la extensión de nuestro territorio cuando antes no teníamos televisión, no teníamos radio, no teníamos medios masivos de comunicación. Entonces, ¿cómo se comunicaba el Congreso con las distintas provincias? A caballo. Entonces, se calculaba que a caballo el Congreso podía mandar una nota con la ley a las distintas, digamos, gobernaciones y tardaba 8 días. Y eso es muy común también en Chile, que también tiene una similar extensión en su país. Entonces, de ahí el sentido de los 8 días. Ahora no tiene mucho sentido, pero quedó como una costumbre, la verdad, no una costumbre, está legislado, pero quedó para el caso de que las normas nada indiquen respecto de su vigencia. ¿Está? ¿Qué es lo habitual en una norma desde el punto de vista de su entrada en vigencia? Lo habitual en una norma para que entre en vigencia, lo normal, no digo que sea siempre así, es que entra en vigencia un día después de su publicación en el boletín oficial. Eso es lo habitual, no digo que siempre sea así. ¿Por qué? Porque esto no se ni siquiera el tiempo de los 8 días para que lleguen las normas al destino. ¿Está? Entonces, ahí tenemos lo básico. Entonces, las normas para entrar en vigencia tienen que estar publicadas. Si bien el programa por ahí habla de normas secretas, ya son muy pocas las normas secretas, y las principales normas secretas que han habido, estamos en época desde 1982, que no estamos en guerra, obviamente, son normas que hacen referencia a secretos de Estado o a compras militares, ¿no es cierto? Así que son muy pocas las normas secretas que a propósito no aparecen en el boletín oficial y hacen estrategias de política en tiempos de conflicto. Bien, entonces, la norma me va a decir cuándo entra en vigencia. Ahora sí vayamos a el artículo 7. El artículo 7 se podría decir que es uno de los artículos que tiene mayor, se podría decir que es uno de los artículos que tiene mayor trascendencia estudiarlos pormenorizadamente, porque hay veces que uno se salta de artículos. Fíjense que ahora el 1, el 2 y el 3 por lo pronto no lo vimos, fuimos de entrada al 5, al 6 y al 7, pero este 7 es trascendental. Es más, si uno ve el programa, a ver, vayamos al programa, si uno ve el programa, fíjate que en la bolilla 1, el único artículo con número del que se habla es el artículo 7. El Código Civil y Comercial, artículo 7. Bien. Punto web. Exactamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que es muy probable que tengamos que estudiar muy bien el artículo 7 y desmenuzarlo pormenorizadamente. Entonces, en este artículo 7 están plasmados todos los elementos que hacen a la entrada en vigencia de los 3 fenómenos que decíamos: la retroactividad de la ley, la ultraactividad y la irretroactividad. Entonces, vamos de lleno con el principio básico. Las normas pueden regular para atrás, pueden regular para adelante, pueden regular solo para el futuro. ¿Cómo es el juego de esos conceptos? Entonces, de entrada vemos lo siguiente. El principio general es que si la norma nada dice, entra a los 8 días en vigencia, como ya vimos en el artículo 5. ¿Para cuándo? Para el futuro. Por ende, esa norma, ¿cómo es? Es una norma irretroactiva. Muy bien. ¿Qué significa irretroactiva? Que no regula las relaciones de esas personas con efecto en el pasado. Eso significa irretroactiva. Ese es el principio general. Si la norma nada dice, a los 8 días y de manera irretroactiva. Esto es muy importante saberlo. Ahora vayamos a entender de dónde surge ese principio y analicemos los otros supuestos, porque puede darse el caso
con ciertos requisitos que vamos a ver a continuación, de la retroactividad de la norma, que sí puede regular con efecto en el pasado, y la ultraactividad, que es bastante más complejo de entender, pero menos frecuente en la práctica. Bien, veamos qué dice el artículo 7. Dice, a partir de su entrada en vigencia, ya analizamos el artículo 5 y ya vimos la temática de la entrada en vigencia. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo. Hasta acá se podría decir, si lo marcamos a todos, es el principio rector general. ¿Está? Acá se engloba toda digamos, lo básico, el principio que regula toda la esencia general, porque por supuesto después veremos las excepciones relativas a la ley y el tiempo. Entonces, una cuestión tremendamente importante es esta. Parecería ser en una primera lectura, si no entendemos este artículo, que ante una relación jurídica, el mejor ejemplo es un contrato, un acuerdo de voluntades regulado en el marco normativo, respecto de alguna obligación de dar, de no dar, de hacer o dejar de hacer, establece algo. Y parecería ser que tenemos una norma, contra una primera lectura, ¿no es cierto? Y esa norma cambia en relación con eso, porque eso es lo interesante de entender. Por ejemplo, cambia todo lo atinente a un contrato de alquiler y a la ley de locaciones. Tengo que esperar en el marco de esa nueva ley de locaciones, y supongamos que tengo un contrato por 10 años, que termine el contrato de alquiler para que entre en vigencia la nueva regulación. Primera pregunta. Y le voy a hacer un ejemplo más sencillo que ahí van a entender bien. Un matrimonio. Un matrimonio es una relación jurídica regulada, ¿no es cierto?, en el amparo de la norma, en el amparo de la ley. Bien, ese matrimonio tiene un correlato en los distintos libros del derecho de familia del Código Civil y Comercial. Y regula, incluso si tenemos un acuerdo prenupcial, regula antes regulaba la temática de la fidelidad, regula el tema de los alimentos y demás. Pregunto, alumnos, ¿se tiene que terminar ese matrimonio, ya sea por divorcio o por fallecimiento, para que esa persona en un nuevo matrimonio tenga las nuevas reglas? ¿O aún con las consecuencias del actual matrimonio se aplican las nuevas normas? ¿Qué opinan? Las nuevas normas en sí, yo creo que está regulado por las normas anteriores en sí ese matrimonio. Este es el error número 1 que cometen todos. No. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice? Fíjense qué nos dice el código. El código nos dice, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Lo que ustedes, que es muy normal que los alumnos piensen igual, y que encima, si vamos al correlato del criterio que tiene la Corte, que está totalmente estudiado después de 5 años, de que los hechos acontecidos antes de la entrada en vigencia del nuevo código se regulan y se sancionan esas sentencias. Con el viejo código parecería ser que es así, pero no, a las relaciones y a las situaciones jurídicas existentes se le aplican las nuevas normas. Si no, el texto diría, para que haya vigencia en relación con actuales relaciones jurídicas, nuevas normas, tenemos que esperar que finalicen las previas. No, la primera cuestión que vemos acá es que no hay que esperar que finalicen las normas previas. ¿Está? Aún las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes se le aplican. Y el mejor ejemplo es el divorcio. Nosotros sabemos que la figura del divorcio es un instituto en donde antes no estaba permitido ni hablar de la época de Vélez, pero en el siglo XX, en la primera parte del siglo XX, el instituto del divorcio no estaba permitido en el Código Civil. En la década del 80 es que se modifica eso. Entonces, si uno estaba casado en la década del 70, no se podía divorciar porque cuando se casó, esas eran las reglas. Y cuando se modifica el código y se permite el divorcio, ¿se podía divorciar automáticamente o no? ¿Qué opinan? Sí. Por supuesto que sí. Y vos te estabas divorciando de tu esposo o de tu esposa con la que te casaste en la década del 70. Y muchísima gente estaba esperando la sanción de la norma para regularizar su situación. Entonces, ese es un excelente y sencillísimo ejemplo de cómo es este tema de que aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes se le aplican las nuevas normas.
Esto es muy importante. Es distinto a una cosa que los abogados vemos siempre, que por supuesto muchos juicios llevan muchos años, y tenemos hace 5 años la modificación del Código Civil y Comercial, y es criterio pacífico ya de la Corte y los tribunales inferiores, que cuando el hecho, por ejemplo, un accidente de tránsito, es previo a agosto del 2015, todo el bagaje normativo velesiano, es decir, el conjunto de las normas del Código Civil de Vélez, se aplica a ese hecho, y todos los extremos legales y demás. Por ejemplo, si tenemos un accidente de tránsito ocurrido en 2014 y un juicio iniciado en el 2015, por más que ese juicio se inició a lo mejor en noviembre de 2015 sin que haya prescrito la acción, se aplica para resolver la cuestión el Código de Vélez, porque el hecho ocurrió previo a la entrada en vigencia de esa nueva norma. Eso es muy importante, ¿tá? Incluso procesalmente también se aplica este principio, respetando siempre el principio de prescripción procesal, ¿no es cierto? Es decir, si tenemos un nuevo proceso, no tenemos que esperar, si hay un cambio en el procedimiento, no tenemos que esperar que se cumpla con el proceso viejo porque el juicio ya se inició, salvo que así se disponga expresamente, sino que si nada se dice, se aplican las nuevas reglas procesales a los actuales procesos. Me acuerdo de un caso muy interesante que se modificó el Código Civil y Comercial de la provincia del Chaco, en donde siempre se podía apelar antes. Cualquier sentencia era apelable. Y se incorporó un artículo en virtud del cual se pueden apelar las sentencias que tienen como mínimo un monto reclamado de un salario mínimo vital y móvil. Entonces, todos los juicios chicos, digamos, no podían ser apelados salvo un recurso in extremis. Eso ya es muy extremo. Pero no había que esperar que terminen esos juicios. Ese criterio de apelación se aplicaba ipso facto en el momento. Bien, entendimos los dos principios. El principio de que si la norma nada dice, es retroactiva, normalmente indica que empieza al día siguiente de la indica, o puede indicar lo contrario. Entonces, vayamos a seguir con este segundo párrafo. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. Entonces ahí ya tenemos un elemento interesante para analizar. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar a derechos amparados por garantías constitucionales. Entonces, si vemos esto, vemos los dos elementos, y esto ya les digo que es un eje temático de nuestra materia y de la carrera, se podría decir, porque saber esto es clave. Incluso en la época del año 2000 del Corralito, era el artículo 3, este es el artículo del Código Civil y Comercial, pero en el 2000 teníamos el Código Civil solo, el de Vélez-Sarsfield, y era similar la redacción del artículo 3. Uno de los objetos principales en los juicios de amparo contra los bancos, para darle sustento a esas medidas cautelares, era el artículo 3, digo, el artículo 3 y el artículo 7, que establecía la intangibilidad de los depósitos, establecía que si vos ponías dólares, te tenían que devolver dólares. Vos tenías un contrato, y si retroactivamente te decían que tus dólares ahora se especificaban a 1.40 o tenían que devolver pesos, ¿cómo era eso? Inconstitucional. Entonces era el fundamento número 1, el derecho de propiedad y el artículo 3 del Código Civil, para requerirle a los bancos que le devuelvan a la gente los dólares que pusieron. Ocurrió también un fenómeno fatídico de nuestra facto, no tanto para los abogados que hicieron los amparos, pero fatídico para los clientes, era que, claro, te imaginas, depositabas $10.000 y el Estado, los $10.000 que vos ya tenías depositados, te decía, no, usted se le va a dar pesos porque no tenemos más dólares, porque usamos sus dólares, se le va a dar pesos especificados a 1.40. Bueno, por supuesto, eso generó años y años de discusiones que se terminó zanjando con el criterio de la responsabilidad compartida, del esfuerzo compartido en la Corte después de muchos años, que bueno, no es objeto de esta materia, pero es interesante saberlo porque el fundamento para esos juicios de amparo era este artículo 7, el 10 artículo 7. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos para que sí pueda ser retroactiva una norma? Lo primero es que la norma indique su retroactividad. ¿Está? ¿Qué significa esto? Que si nada dice, se aplica el criterio general. ¿Cuál es el criterio general? La irretroactividad. ¿Está? Entonces, primer elemento para que sea retroactiva, la norma tiene que decir que tiene efecto retroactivo para atrás. ¿Y cuál le parece, alumno, a ver, Franco, que será el segundo elemento que tiene que tener para que valga esa norma y que sea pertinente y que no caiga, digamos?
Por lo que escuché, usted me dijo, profesor, es que no afecte ningún derecho que esté amparado por las garantías constitucionales. Excelente respuesta, perfecto. ¿Y cuál es y ahora hay una discusión que estaba leyendo en Infobae, muy interesante, y en ámbito financiero, que es el nuevo impuesto a la riqueza. Ya los consultores técnicos de equipos de contadores y abogados le advirtieron al Estado que si sacaban esta norma que establecía una X cantidad de bienes o patrimonio, ¿no es cierto?, al diciembre del 2019 tenían un hecho imponible nuevo que, en virtud del cual tenían que pagar un impuesto nuevo por ser ricos. Para hacerlo así más sencillo, el ejemplo, porque esto no, sería objeto de finanzas y derecho financiero. Entonces, pusieron todos el grito del cielo y dijeron, es inconstitucional, no se puede establecer impuestos retroactivos sobre el patrimonio ya consolidado. Porque ¿qué atenta? Atenta, y eso es una cosa sencillísima de entender, y es una cosa de hoy a la mañana, para que vean la trascendencia que tiene este artículo en el devenir político y económico y jurídico de nuestro país. Y todo este grupo de expertos dice, no se puede, si esto sale así, sería inconstitucional, porque se está grabando con un hecho imponible algo de diciembre, algo del pasado del 2019. Y eso sería inconstitucional. Violaría qué principio, qué derecho, el derecho de propiedad del artículo 17 de la Constitución Nacional. ¿Está? Entonces, fíjense como una cosa tremendamente actual de hoy, 1 de septiembre, a la mañana, se ve la luz en ese sentido. Entonces, ahora vimos lo que no hay que hacer para que sea retroactivo, que es violar la Constitución. ¿Y qué tiene que hacer para que valga? Bueno, vamos a los ejemplos típicos de los casos en donde sí una norma puede tener un efecto retroactivo. El primer elemento que vemos es a la inversa. Cuando la norma dice que es retroactiva, ahí es un beneficio para el particular. El mejor ejemplo es a la inversa, la moratoria impositiva. ¿Qué es una moratoria? Cuando vos tenías que pagar X cantidad de impuestos, o determinada cantidad de intereses, por ejemplo, en determinada fecha. Y no pudiste o no quisiste, no lo hiciste y no pagaste ese impuesto al Estado. Estado en los 3 niveles, ¿no es cierto? Municipal, provincial o nacional, y no pagaste. ¿Qué pasó entonces? Dijeron, bueno, con un fin de política de recaudación, vamos a tomar la decisión de que la gente que no pagó pueda pagar a valores y no se le computen intereses. Entonces, ¿qué pasaba? En el 2018, supongamos en enero del 2018, vos tenías que pagar por tu auto, el derecho de patente, por ejemplo, 5.000 pesos. Un ejemplo. Tenías que pagar 5.000 pesos. Y si vos pagabas eso un año después, se le aplicaba un interés del 100% que tenías que pagar 10.000 pesos. Entonces dijiste, no, yo ni loco, que me ejecuten y vemos después cuándo vamos a pagar. Y el Estado viene y dice, no, le vamos a perdonar los intereses, incluso con efecto retroactivo, le vamos a hacer una quita y le vamos a permitir que si paga todo junto 4.000 pesos, le perdonamos los 5.000 de intereses más 1.000 de capital. Y entonces el contribuyente es seducido por esa moratoria y dice, bueno, ¿quién? A lo histórico de 2018, 4.000 pesos, 4.000 pesos ahora, es un negocio, así que voy a pagar. Entonces, ¿hubo una afrenta contra el derecho de propiedad del particular? No. Entonces, como no hubo una violación de la Constitución y la norma así lo dijo, es bienvenido y se puede. Es decir, es una norma legal, no es inconstitucional. Y el otro típico caso de una norma retroactiva permitida es la ley penal más benigna, ¿no es cierto? O sea, si una persona es procesada o es condenada penalmente por un hecho ilícito, por un delito, no un hecho ilícito, no por un delito, esa persona tiene reglas procesales y tiene una sentencia y una sanción penal. Pero mientras está procesado o está cumpliendo esa sentencia, sale una nueva norma penal que establece beneficios en esas circunstancias. Por ejemplo, la reducción en el Código Penal de ese tipo. Profesor. Lógicamente, sí, dígame. Sí, no, ese caso, usted sabe que lo comprendo un poco, por así decirlo, no el 100%. Sí, dígame. Yo lo que entiendo es que son excepciones en sí de la ley, ¿no? Que se aplica siempre y cuando sea la más benigna. Exacto. Eso solamente quería agregar. Tal cual. Solamente eso. Perfecto, y de eso estamos hablando. Tiene que ser más benigna, porque imagínate, Franco, a la inversa.
Imagínate lo contrario. Supongamos el grooming o los delitos informáticos. En una época yo me acuerdo que no existía el libro del Código Penal, los delitos informáticos no existían como capítulo, ¿verdad? Porque era muy nuevo el tema del hacker y el robo de software. Y supongamos que una persona X era un hacker y le robó a Microsoft contenido, pirateó un montón de cosas, violó un montón de elementos que hacen a la seguridad cibernética y no estaba regulado. Supongamos que eso pasó en el 2016. 2017, y por supuesto, lo denunciaron y el abogado defensor arguyó y dijo, este señor no cometió ningún hecho típico y culpable. ¿Por qué? Porque no estaba prohibido hacer lo que él hizo. Entonces no había ningún problema. Pero después de 2017 sacan un efecto retroactivo, la norma dice, quien en el 2016 haya robado información o software y haya hackeado computadoras, robar un tipo así muy burdo también, será sancionado con una pena de 5 años. Pero eso era en el 2016. Eso no es más benévolo, eso es más perjudicial para el sujeto. Entonces esa norma, por supuesto, violentaría varios principios, incluido el principio de inocencia y incluido el principio de defensa en juicio del sujeto. Entonces sería recontra inconstitucional una cosa por otra. ¿Está? Que sería la inversa del ejemplo que estamos viendo. Bueno, pues bien, ahora vayamos a el más complejo de entender y el menos frecuente en la práctica. Porque el más frecuente es el principio de la irretroactividad. El menos frecuente es el de la retroactividad, pero se puede dar con los elementos que ya vimos. Y el menos de todos los frecuentes es este, el de la ultraactividad. Porque tenemos que ver varios conceptos para entenderlo. Pero este fenómeno de la ultraactividad, que tiene que ver con la ultratumba, ¿no es cierto? Es decir, cuando dice ultratumba, que es cuando viste un fantasma, o sea, un sujeto estaba muerto, lo viste de nuevo. Entonces, más o menos así esto. Disculpen el ejemplo, pero es como una norma muerta que aún sigue vigente para una relación jurídica. Eso, en palabras poco científicas, es la ultraactividad. Ahora sí veamos lo más científicamente. Disculpe, profesor, ¿me dijo ultra retroactividad o ultra actividad? Ultraactividad de la norma. No es ultra retroactividad. Una cosa es la irretroactividad, norma hacia el futuro. Otra cosa es la retroactividad, norma hacia el pasado. Y otra cosa es la ultraactividad, norma que estando sin vigencia para ciertas relaciones jurídicas que vamos a ver a continuación, continúa vigente. ¿Ya? Esa es la ultraactividad. Pero para entender eso, nos da pie también el código en este tema, para entender ese tema que realmente es complejo, pero nos trae conceptos interesantes y nuevos. Bien, entonces, ¿qué nos dice el último párrafo del artículo 7? Acá sí tuvo una modificación el viejo artículo 3 del Código de Vélez, muy interesante. Nos dice, las nuevas leyes supletorias no son aplicables en los contratos en curso de ejecución. Entonces ya tenemos un bagaje de conceptos interesantes que desasnan. Entonces, por empezar, este tema. Las leyes supletorias. Entonces, para entender esto, tenemos que ver qué son las leyes supletorias, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que relacionarlo con esto otro, con las normas de orden público a las normas o leyes supletorias. ¿Por qué? Porque las normas pueden ser, desde esta mirada, de dos grandes tipos: imperativas o supletorias. Las normas imperativas son aquellas, o sea, la mayoría, que tienen un carácter en virtud del cual las partes no pueden ir en contra de esa norma. Son la mayoría de las normas. De orden público son las que tienen un interés general. Entonces, hay ciertas normas que vienen en subsidio, en auxilio, cuando una situación o una relación jurídica no está regulada. Es decir, cuando hay una temática, por ejemplo, en un contrato, que no tiene una respuesta en el articulado de ese contrato, entonces se aplica supletoriamente lo que allí se dice. El mejor ejemplo, por eso es muy interesante estudiar todos estos artículos del 4 al 7, ¿no es cierto? El 8 también lo podemos ver, pero no hace referencia a la ley del tiempo. Es el carácter supletorio que tiene el artículo 6. Fíjense, después de leer los modos de contar los intervalos del derecho, que ya lo vamos a ver, acá nos dicen, las leyes o las partes
pueden disponer que el cómputo de los plazos, ¿no es cierto?, se efectúe de otro modo. ¿Qué significa esto? Que las partes, en lo que hace referencia a, esto es un ejemplo, ¿cierto? No estamos diciendo que el artículo 7, cuando habla de la ultraactividad de la ley, habla exclusivamente del artículo 6, sino que el artículo 6 es un excelente ejemplo, muy sencillo de entender, de una norma supletoria, porque el artículo 7, en fin, se aplica a las normas supletorias. Vamos a un ejemplo, porque fíjense, si uno escucha todo esto tan ultra, número supletoria, público, realmente me imagino que tienen una ensalada en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a un ejemplo sencillísimo de entender. Para entender este ejemplo, vamos a ver el artículo 6, que entra parcial, que entra final, que es básico, y vamos a recordar siempre, y de paso lo damos, vamos a recordar siempre el final del artículo 6, que es que el cómputo, el tiempo, del modo de contar los intervalos de derecho, siempre es supletorio. Es decir, que las partes pueden decir lo contrario. Veamos cómo es esta norma supletoria. Después busquemos un ejemplo para entender lo otro también. Entender la ultraactividad de la norma, porque la ultraactividad se aplica para un caso como este. Recuerden, no necesariamente el artículo 6 es el único caso de normas supletorias. Hay otras normas supletorias, como por ejemplo el domicilio de pago, que normalmente, si nada se dice, es el domicilio del deudor. Bien, entonces, vayamos al modo de contar los intervalos del derecho y lo vamos a leer porque es un artículo sencillísimo que viene a sintetizar una serie de artículos viejos del Código de Vélez de una mayor eficiencia de técnica legislativa. Dice, modo de contar los intervalos del derecho. ¿Qué es intervalo del derecho? Son los intervalos del tiempo en las relaciones jurídicas. De eso estamos hablando. El modo de contar los intervalos del derecho es el siguiente. El día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. Esto es interesante saberlo. O sea, que claro, de entrada uno dice, bueno, ¿hasta cuándo tengo tiempo de pagar? Esa es la primera cuestión. ¿Cuándo, hasta qué momento tenés una obligación? Justamente, muy interesante el tema ahora de que los abogados podemos presentar con un sistema que se llama INDI, los escritos judiciales digitales, porque ¿hasta dónde los plazos? ¿Cómo juega la relación de los códigos de procedimientos con las mesas de entradas digitales y virtuales frente a las mesas de entradas físicas que antes cerraban con los abogados? Esto es un tema interesante, pero es sencillo. Entonces, para la ley, si nada se dice en contrario, porque la norma supletoria, el día va de 0 horas, de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, a contar de uno determinado, por ejemplo, entre el 14 de agosto, queda excluido del cómputo. Eso no es poca cosa. Porque si vos estás contando una obligación de días y dice que se te va a pagar cierta prestación por 15 días desde el 14 de agosto, pregunto, ¿se cuentan los 15 días del 14 de agosto, sí o no? No, en realidad por lo que... Muy bien, Franco, porque está excluido del cómputo el día determinado. Fíjense que es re sencillito de entender, pero cuando uno analiza la trascendencia que tiene este artículo 6 en la vida diaria y en el cumplimiento de las obligaciones, es tremendamente trascendente. Entonces, incluso es un concepto que es trasladado a las normas de procedimiento, porque si vos tenés un plazo, por ejemplo, estoy haciendo una expresión de agravio de una apelación laboral, yo retiré el expediente el viernes. Entonces, ¿se me cuenta el viernes los 5 días para que yo fundamente mi recurso de apelación? No, porque el día que retiré el expediente no se cuenta el día inmediato siguiente. Recibieron una cédula a las 9 de la mañana en su estudio jurídico. ¿Se cuenta esa mañana como plazo? No, el día en cuestión no se computa, porque es un principio que se trae de estas normas de fondo, en realidad son normas de procedimiento indirectamente, y se cuenta del siguiente día. Y eso es muy importante saberlo para el manejo de los plazos. Bien, los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Es decir, si tenemos el 14 de agosto al 14 de septiembre, si tenemos del 2020, del 14 de septiembre de 2020 al 14 de septiembre del 2022. ¿No? Y todos me van a decir, todos van a pensar, bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos una obligación? Yo siempre pienso en la obligación, ¿no es cierto? Cuando tenemos un plazo, un día 31, y el siguiente mes es el día 30. Y ni hablar de febrero, que finalizan 28. Entonces, es muy sencillo. Entonces, acá dice a continuación, cuando en el mes de vencimiento
no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, o sea, un 31, un 30, para el mes de febrero, por ejemplo, se entiende que el plazo expirará el último día de ese mes. Fíjese que pocas veces se regula este tema. Y es un tema trascendental, porque obviamente los meses siempre tienen la misma cantidad de días. Y entonces, si las obligaciones están reguladas por meses, que es muy común, vos no tenés que aclararlo en el regulador. ¿Por qué? Porque supletoriamente se aplica este artículo. Y si vos tenés una obligación que vence el día 31 y te dice todos los 31 y no se dieron cuenta y pasó febrero, vence el 2 de marzo, no vence el 2 de marzo. La obligación vence en virtud de esto. El último día de ese mes. Pero la pregunta es, a ver Franco, la pregunta es, las partes en los contratos, en las relaciones jurídicas, ¿pueden decir lo contrario? No, se tienen que ajustar a la ley. No, amigo, porque esta norma supletoria sí pueden decir lo contrario. Si fuera una norma de orden público, por ejemplo, el mejor ejemplo de las normas de orden público son las normas laborales, el paraguas laboral. O sea, si yo tengo una relación jurídica con todos sus temas, es decir, dirección técnica, vinculación económica y una carga horaria, o sea, los tres típicos del ejemplo, más allá que yo puse en un contrato cualquier otra cosa, lo importante es que eso se dé. Por ejemplo, si yo puse que voy a trabajar 14 horas y no voy a cobrar horas extras, yo presté conformidad, no importa, vos estás todo tu derecho, y hay una norma de orden público, del paraguas laboral, del derecho laboral, que establece que a vos te tienen que pagar las horas extras. Y por más que vos prestaste conformidad, incluso hay un principio de renunciabilidad, incluso si vos mandaste un telegrama renunciando, vos después podés ir en contra de ese telegrama porque hay normas de orden público que son completamente imperativas y que las partes no pueden ir en contra. Pero eso es otro mundo, que es el mundo de las normas imperativas y el mundo de las normas de derecho público. Empezamos explicando que este concepto es un muy buen ejemplo de las normas, como, ¿qué dice al final el artículo 5? Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo. ¿Está? O sea, yo puedo poner, pero lo debo hacer, en mi contrato, que lo dicho también en mi contrato, que el vencimiento de esa obligación va a ser el 2 de marzo. ¿Lo puedo hacer? ¿Va a estar mal? No. Si no lo hago, se aplica subsidiariamente el artículo. Esto es muy importante entenderlo para entender lo otro, entender la temática de la ultraactividad. Muy bien, sigamos con el artículo y después vamos al tema de la ultraactividad. Entonces la respuesta es sí, las partes pueden disponer de contrario. Yo voy a dar un muy buen ejemplo de todos los días en ese sentido. Bien, los plazos vencen a la hora 24 del día del vencimiento respectivo. Fíjense qué interesante esto, ¿eh? Los plazos vencen a la hora 24 del día del vencimiento respectivo. El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos y no se excluyen los días inhábiles o no laborables. En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda esta excluida del cómputo. Como siempre, esa es la fecha de corte, la hora de corte, se excluye del cómputo. Eso es muy importante. El cual debe empezar desde la hora siguiente. Lo mismo que veíamos los días. El día del corte no se cuenta, se comienza a contar el siguiente. Es un principio inveterado del derecho, es un principio antiquísimo, que es muy importante para el abogado y en la regla general en la mayoría de los casos. Pero fíjense esto, vamos a un ejemplo. Recordad, artículo 6 es un ejemplo típico de una norma supletoria. Compraron una heladera en Red Megatone o en la casa de comercio que sea. Compra la heladera acabas de leer que los plazos vencen a 24 horas del día del vencimiento respectivo, ¿eh? Y se te hizo tarde, no sabías por la pandemia, y si vos no pagabas esa cuota, tenías una multa pecuniaria importante, y vos no querías pagar esa multa porque era grande, y te aplicaban intereses y una multa, y perdías parte de la garantía, para hacer bien la cosa. Y vos te fuiste al comercio de Red Megatone, para citar un ejemplo, cualquiera, cárcel, drogar, lo que sea, y te fuiste a las 8 menos cuarto y te encontraste porque ellos no digamos el tema de la pandemia, porque es cierto que la pandemia establece un horario que se con esto, no digamos pandemia, pero cerraron el negocio. Y eran las 7:40. ¿Tú tenés derecho a pagar antes de las 24 horas o porque se acabó el negocio perdiste tu derecho?
Yo considero que no tener la obligación, ya que, como lo dice ahí el artículo, en caso Muy de bien, que... Franco, excelente. Vos tenés tu derecho hasta las 24 horas para pagar. Así que vos perfectamente podrías llamar a un escribano o algún funcionario de defensa del consumidor. Podrías ir con tu boletita y decir, yo me hice presente en este negocio, y el artículo 6 dice puntualmente que yo hasta las 24 horas tengo tiempo para pagar. Y yo encima me voy a ir de viaje ahora con mi familia 15 días. Y yo iba a pagar y vine a pagar acá. No quiero que después me ejecuten una prenda, no quiero que después me llegue una carta de documento, que me llamen un ministerio jurídico, ni nada por el estilo, y me apliquen intereses. Porque yo estuve acá en tiempo y forma y el código civil dice que tengo 24. ¿Eso podría pasar? Sí. ¿Cuándo podría pasar? Cuando tengo una aplicación supletoria del artículo 6. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad, los contratos de reunión de cárcel y demás lo preparan abogados, obviamente. ¿Y qué dicen? Eso que suelen sacar en un ticket así largo, ¿qué dice al respecto de los horarios de cumplimiento de las obligaciones? Dice, usted ha adquirido una heladera marca Pirulín. Esta heladera tendrá una garantía de tanto, y la ha adquirido en 12 cómodas cuotas fijas de 10.000 pesos, que serán abonadas en la sede, de manera personal, para citar un ejemplo, en la sede de Red Megatón del Todo y Día, en el horario de 8 a 2:30 y de 4 a 8:30. Pregunto, si ustedes van a Defensa del Consumidor, porque fueron a las 9 de la noche, o a las 10 de la noche, para que sea más habitual la redacción, y bueno, estaba el tema de que está cerrado, pero tienen esa redacción, ¿cuál vale? ¿El artículo 6 del Código Civil o vale la redacción del contrato de préstamo para comprar la heladera? Y vale el contrato, porque ahí dice en el mismo artículo que puede ser preparado por... Ahí estamos entendiendo. Vale el contrato, porque el artículo 6 dice clarito que las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo, y las leyes también. ¿Y cuándo las leyes establecen otro modo de contar los intervalos del derecho? Todo el tiempo, en lo que hace referencia a esto que estoy marcando. Porque si nada te dice, los cómputos, y escuchá, esto también es muy importante, los cómputos de los plazos del derecho, si nada se dice, ¿son de días hábiles o de días inhábiles? ¿Los cómputos son corridos o hábiles? ¿Qué opinan? Si nada se dice. Por lo que dice, o sea, el artículo dice, ¿cómo? Dice acá, los días son completos y continuos y no se excluyen los inhábiles. ¡Ojo acá! Inhábiles. O sea, es muy común ver que si nada se regula, y nada se dice, es muy común la consulta jurídica, porque es habitual que venga el tipo y diga, che, doctor, usted sabe que acá me están corriendo los plazos, pero estos son días inhábiles. Bueno, algo dice tu contrato, tu relación jurídica o lo que sea, y no, nada dice. Y bueno, si nada dice, amigo, se aplican días corridos. Por supuesto que todos conocemos el concepto básico de... Profesor. Sí, dígame. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, yo, tengo en el contrato que puedo pagar hasta, por ejemplo, el 25 de mayo? Y ese día es un día, o sea que no abren ningún local por ser 25 de mayo, ¿no? Tal cual, ¿qué pasa? Exacto, muy buena tu pregunta. Lo habitual es que en ese contrato, para pagar esa cuota, diga que las cuotas se cumplimentan y están obligados a pagar en días hábiles y en horarios comerciales. ¿Ya? Entonces, lógicamente, a vos no te pueden pedir que vos vayas a pagar, cuando en el contrato dice lo contrario, un día inhábil o un día domingo. ¿Ya? Sí, está muy buena tu pregunta. Entonces, ¿pero qué pasa? Es muy habitual eso. Por supuesto, hay días que son inhábiles, que son los feriados nacionales, y que son los fines de semana. Pero para el cómputo de ciertos plazos, por ejemplo, los plazos procesales, todos los códigos civiles y comerciales, o del procedimiento civil y comercial, laboral, lo que sea, establecen que los plazos, salvo, por ejemplo, los plazos de caducidad, que ahí sí son corridos, hablo de la feria judicial, se cuentan de manera hábil. O sea, supongamos que ese expediente que yo estaba haciendo la expresión de agravio, que es la crítica de la sentencia,
lo retiraba el miércoles y tenía 5 días. ¿Cuento? ¿El sábado y domingo? No. Digo, mirá, pero bueno, estamos viendo que los plazos son corridos. Pero ¿qué pasa? Otra ley, porque fíjate que te dice, las leyes o las partes, otra ley que se llama Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia del Chaco, ley 388 actualmente, establece que los plazos procesales en todos los juicios civiles y comerciales se cuentan no de manera corrida, sino de manera hábil. Entonces, no se cuenta para mi plazo, o sea, el sábado o el domingo no tengo vigencia de ese plazo, aquí tengo 2 días más, que son el lunes y el martes, para contestar. Pero ¿por qué eso es así? Lo digo porque esto es una cosa que a lo largo de 20 años de carrera he visto muchísimas consultas similares a esto. Esto es así porque es supletorio. Vamos al origen de toda esta explicación, que era la ultraactividad del artículo 7, ¿no es cierto? Es supletorio, es decir, las partes nada dijeron al respecto, entonces suplanta este artículo 6 de la voluntad de las partes. Pero las leyes, como en el caso del Código de Procedimiento Civil y Comercial, o las partes, como es el contrato de adhesión de una compraventa de verdaderas empresas, pueden disponer lo contrario. Esto es una norma obligatoria. Por ejemplo, no se puede imponer a una persona trabajar bajo un sistema de esclavitud. Por más que la persona dijo, sí, me van a pagar mucho, no quiero ser esclavo de esta persona, no quiero salir nunca los fines de semana, me van a pagar mucho, yo estoy de acuerdo, de ser esclavo, porque no se puede, la esclavitud está prohibida, y hay un montón de normas laborales que prohíben esto. Por más que las partes quedaron de acuerdo, eso no es inválido, porque atenta contra la norma. Este es el otro tipo de norma que tiene otra naturaleza, distinta. ¿Ya? Bueno, ahora entendimos bien la diferencia entre normas públicas y normas imperativas y públicas y normas supletorias. Ahora volvamos de donde partimos. Nosotros partimos del principio de que las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las naciones. Entonces, primera cuestión. Si vos ya tenés, y esto es importantísimo, cómo se vincula con lo que estamos haciendo, si vos ya tenés un contrato en curso de ejecución, acordate que las normas imperativas no tienen que esperar, recordar el ejemplo del matrimonio, del divorcio, no tienen que esperar ese esposo que finalice por muerte de un nuevo matrimonio para que se aplique el divorcio. El divorcio se aplicaba aún a los matrimonios existentes. ¿Está? Por este principio. Bueno, ¿qué pasa? A la inversa, si yo tengo una modificación, supongamos que cambia el artículo 6, eso sería una nueva ley supletoria, cambia el artículo 6, no son aplicables las nuevas leyes, ya que cambió la regla de juego de esa norma que viene a sufrir las partes, no son aplicables a los contratos de curso de ejecución. O sea, ese principio que vimos en el ejemplo de las normas imperativas se invierte. O sea, ahí sí, de aplicar las nuevas normas supletorias, vos tenés que esperar que el contrato termine. Se invierte eso que vimos al comienzo. Pero hay una excepción. Con excepción, esta es la incorporación que se hizo en agosto de 2015, con excepción de las normas no favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Entonces, eso cambió. El artículo 3 no decía. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Yo tengo un contrato. Por ejemplo, necesito una relación jurídica en general, ya hablo de contrato. Para ir cerrando la historia esta de este punto 4 de la norma. Entonces, yo hablo en este artículo 7 infine de las relaciones jurídicas en general o situaciones jurídicas. Hablo de contrato. Entonces, el fenómeno de la ultraactividad de la ley se aplica necesariamente a los contratos. Bien. Y se aplica cuando las partes no han revelado algo en los contratos. Por ejemplo, el modo de los indicadores de la constitución. Entonces cambian los modos que hablan de derecho, se modifica el artículo 6, y entonces, ¿qué pasa? Tenemos un nuevo cambio normativo, tenemos un contrato vigente. A diferencia del principio general de reforma, normas imperativas del comienzo del séptimo, ahora no, ahora tengo que esperar que termine ese contrato para que la nueva ley supletoria se aplique. Pero a su vez existe una excepción. Si la nueva ley supletoria es más beneficiosa para
el usuario, el marco como regulado por el consumidor, esa nueva ley supletoria tiene la misma característica que la ley de cooperativas y se aplica a uno de los contratos vigentes. ¿Ah? Realmente entiendo que está complejo, te transmito tranquilidad de que no es habitual de situaciones esenciales y continuas. Además, las normas que suelen cambiar son las normas operativas. Bien, con esto, fíjate como vimos el punto C también, que es modo de encontrar los intervalos de tiempo. Vamos ahora, para ir terminando la bolilla, con el punto 3 y la teoría del abuso del derecho. Solo cuando vemos este tema, ya digo que es un tema que por ahí los que estudian de Rivera o de García, vemos el tema de la costumbre, la fuente formal, en la jurisprudencia, la doctrina y legales del derecho. ¿Qué es esto? Es una cosa básica. A lo largo de las clases vemos una diferencia entre la doctrina y la jurisprudencia. Salimos de la ley del tiempo y entramos a conceptos de nuestro lenguaje jurídico y de los actores de la relación jurídica, y no queda más que de la relación jurídica, perdón, del estudiante de derecho, la comprensión de lo que está diciendo, porque eso es básico para el estudiante. Entonces, ¿qué es la doctrina? La doctrina es el conjunto de textos especializados creados por los universitarios, los autores del libro, que estudian un fenómeno jurídico. Por ejemplo, el libro de Benjamín Pérez, que estudia esta materia, es doctrina. Es la jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de fallos de los jueces que regulan un caso puntual, que se toma como referencia para casos similares, que por supuesto van a tender a ser más o menos importantes según el grado que tenga ese tribunal. Por supuesto, cuando hay un giro temático en la Corte Suprema de Justicia, hay un cambio en algún tema. Por ejemplo, ahora estamos con el tema de que el Procurador General de la Nación fue visto bueno respecto de la constitucionalidad del sistema actual de riesgo de trabajo y las condiciones médicas. Ya el viejo paradigma de inconstitucionalidad de la ley 24.557 del riesgo de trabajo y las condiciones médicas parecería estar con el tiempo, ya que el procurador Pablo Key estaría cayendo. Todo un tema interesantísimo. Pero eso es jurisprudencia. Uno va a estar obligado en la medida de ese fallo y si tiene alguna vinculación. La ley ya estudiamos lo que es, ya la vimos en el normal y material. Y la costumbre es el conjunto de elementos y antecedentes que se da en un marco determinado, un dado, que genera una relación previa que está estipulado, puede generar un vínculo de obligación. Y los principios generales del derecho son reglas de conducta rectoras que pueden solucionar una crisis de interpretación en un determinado conflicto. Recuerdo un caso que siempre lo hacen de cómo recibir un juicio con una regla de un principio general del derecho. Un caso exclusivo, pero para que entiendan cómo se puede aplicar un principio general del derecho para resolver una situación jurídica. Por ejemplo, era un caso real, ¿no es cierto? Un hombre compró, miren que cuando uno compró un auto, compró con boleto de compraventa un auto. Y con ese boleto de compraventa teníamos una cláusula. La cláusula decía, preimpresa una cosa, con la impresora, decía una cosa, y después manuscrita decía otra. Decía, preimpresa, que el comprador se hacía cargo de los gastos de la adquisición. Entonces, era muy costoso para el comprador. Pero cuando él celebró el negocio jurídico, cuando él hizo el acuerdo al vendedor, le dijo, bueno, yo te vendo el auto, yo te lo compro, le dijo él, pero con la condición de que los gastos los pagás vos, sos el vendedor. Sí, me lo ponías por escrito, sí, pero en ese formulario lo pusieron por escrito. Es una cosa sencilla, pero es importante saber cómo se resolvió. Entonces, no pagó los gastos. Entonces era un dolor de cabeza enorme, porque una de las mujeres estaba embarazada, el hombre por suerte no pudo ver, pero fue muy estresante. Después encima se complicó porque mintió el hombre, hizo la ciudad que le hizo en el diario. Entonces también no la clase de caso, incluso la prueba constitucional, el hombre le dijo sí, yo mentí, porque él posee otro año. Y este auto es más viejo de lo que yo dije. Compró un auto que en Estados Unidos antigüedad.
Y bueno, y después se fue al tema de quién tenía que pagar los gastos de transferencia. Entonces, el juez dijo, bueno, esto se soluciona por los principios generales del derecho. Uno de los principios generales del derecho es que si hay un conflicto entre una norma manuscrita y una norma impresa, impera, lógicamente, la norma manuscrita, porque las normas impresas vienen de la mano de los contratos de adhesión. En este caso, si bien no era un contrato de adhesión en esencia, sino que era un modelo de contrato entre particulares, que no es lo mismo que un contrato de adhesión, los particulares habían regulado y reglado sus relaciones de manera manuscrita. Y entonces, si vos con tu tinta escribiste y con tu letra escribiste, tiene mayor trascendencia a que si estaba preimpreso. Y con eso ganamos. Bien, vayamos ya terminando la bolilla, veamos teoría del abuso del derecho y con eso ya vamos a terminar. ¿Alguna pregunta, Franco? Franco. Había cancelado el micrófono porque por ahí había interferencia. No, está muy bien, está muy bien. Yo porque por ahí hablo muy rápido y mucho, y por ahí los alumnos me dicen, no lo escucho, no, vaya más despacio, me dicen. Bien, el ejercicio, vamos a usar el Power para el tema del ejercicio abusivo de los derechos. Primera cuestión, si están estudiando con el código abierto, con el código en mano, la temática del abuso del derecho viene después de lo que vimos recién del capítulo 2 de la ley y el tiempo, la ley y el espacio. El principio del ejercicio de los derechos, el principio de la buena fe, los derechos deben ser ejercidos de buena fe. O sea, todo lo que vamos a ver a continuación en el Power está regulado y está arreglado en la temática pertinente de los artículos 9, sobre todo el 10, el 11, el 12, 13, el colectivo, 27 colectivas de otra. El 13 también. Principalmente el 9, el 10 y el 11 son los artículos que recomiendo que lean a los fines de entender las criminales que vamos a pasar. ¿Qué hace referencia a otro tema? ¿Dónde salimos de la ley del tiempo? ¿Del Código Civil y Comercial? Sí, estamos hablando siempre del Código Civil y Comercial. Muy bien, entonces, salimos ya de la temática, por eso yo hago un impulso en esta bolilla 1 porque tiene temas que están vinculados indirectamente y otros que están un poco salteados. Entonces salimos de lo que vimos antes. Fíjense cómo el punto 4 de la bolilla 1 es el final y esto que está después del punto 4 en la bolilla está al comienzo. A mí me gusta darlo más como está en el código, pero es una cuestión pedagógica, metodológica mía. Entonces, ahora vamos a charlar esta partecita que ven acá en el programa de la materia, que dice teoría del abuso del derecho, sería el punto C de la unidad 1. Entonces, ¿qué pasa con el ejercicio de los derechos? Estábamos explicando en la bolilla 1 en su momento la relación jurídica, y cómo una relación jurídica es un vínculo que tiene un trasfondo obligacional, que tiene sustento en derecho objetivo. ¿Qué es el derecho objetivo? Una norma jurídica vigente. En el marco de esa norma, las partes reglaron su conducta o se generó una obligación, que puede ser perfectamente un derecho ilícito, pero en el caso de un contrato va a tener mucha trascendencia este tema del abuso del derecho. Y se establecen, digamos, parámetros generales, trascendentales, muy importantes para el ejercicio del derecho, y principios generales. Fíjense que ahora estamos con el tema de los planes de ahorro, de los créditos UVA y demás, un tema muy interesante que hace referencia a la buena fe negocial, cómo los bancos no pierden nunca y los particulares siempre pierden. Entonces, ¿hasta dónde los bancos actúan con buena fe y hasta dónde no actúan con buena fe en los casos, por ejemplo, de los créditos UVA? Todo un tema interesante, ¿hasta dónde se benefician? Y hasta dónde vos, que tenés un contrato, estás obligado siempre a cumplir. Entonces, vamos al principio general. Los derechos deben ser ejercidos en el marco de la vuelta. Dice el artículo 10. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de la autorización legal no puede constituir como ilícito mismo. Una cosa es la ilicitud y otra cosa es la licitud. Entonces, si yo tengo un derecho, ese derecho se presume que es lícito, por algo es un derecho. El ejercicio de ese derecho no es ilimitado. Esto viene de la mano después de los problemas que hubo con la Revolución Francesa, del ejercicio abusivo de los derechos individuales. Nosotros cuando sale en 1789 del amparo del déspota, del monarca,
que hacía lo que quería con los súbditos, dicen, no, ahora nosotros tomamos la batuta, cortamos, guillotinamos toda la cabeza, tenemos principios republicanos y queremos que los individuos tengan más derechos de país. Entonces, los individuos pueden hacer cualquier cosa. Después pudieron devenir en los derechos de legislación, tercera, cuarta constitución, el cambio del mundo industrial, ¿no es cierto? Los derechos de los trabajadores, los derechos informáticos, un montón de cosas que han hecho que los derechos en su ejercicio no sean irrestrictivos, sino que tengan una base de contención, se podría decir, para eso. Una de las principales contenciones justamente, que es la buena fe, que es la base para invocar el abuso del derecho, como un remedio. ¿Remedio para qué? Vamos a ver a continuación de qué hablo. Entonces, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal que constaría los fines del ordenamiento jurídico porque excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas prácticas, que hablábamos antes de las cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Que, ojo, por un lado, vos no tenés la posibilidad de ser considerado un derecho ilícito si tenés derecho. Pero el ejercicio de este derecho tiene un parámetro, tiene, digamos, una constitución y un límite. Esa contención o límite, la buena fe, la moral y la buena fe. ¿Ya? Entonces, ¿quién me va a decir cuándo hay buena fe, cuándo hay buena fe, cuándo hay moral, cuándo hay buena fe? El juez. El juez en el abusivo, es abusivo. Fíjense la presentación de los planes de ahorro y los créditos de deuda. Cuando al comienzo del 2018 la inestabilidad del país era distinta a la actual, la Corte dijo que es buen negocio actualizarse con un crédito, por ejemplo, hipotecario para una casa o prendario para un auto con un sistema UVA, de que es el del valor del poder adquisitivo. Entonces sí, se ata la inflación, pero los sueldos van acompañando la inflación. Entonces el poder adquisitivo de todas las partes se mantiene bien y el vínculo al sector de buena fe. Pero ¿qué pasó? Estos 3 años, el 2018 y el 2020, fueron un desastre. Todos, la gran mayoría de las personas, salvo un grupo de privilegiados, perdió poder adquisitivo y los bancos y los dueños de los planes de ahorro se enriquecieron. Y eso, las sentencias que están empezando a salir sobre planes de ahorro y créditos privados, demuestran que es un atentado justamente contra la buena fe y la moral, porque van a terminar adueñándose de casas o autos cuando originalmente en el inicio de la relación tenían un embargo o un porcentaje de menor, digamos, un porcentaje del 10% de un vehículo o de una casa y actualmente ya está en el 50%, 60% la garantía sobre el mismo. Entonces es un buen ejemplo. Otro ejemplo cuando hay abuso es el tema de los intereses. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, supieron cobrar 180, 190, ni digo una casa de préstamos que no sea un banco, 180, 190% anual de interés. Entonces, intereses muy fuertes. ¿Pero por qué pueden hacer eso? Porque no está prohibido aplicar esos intereses. Pero entonces, todos los criterios, por ejemplo, de los juzgados civiles y comerciales de resistencia, establecen que un elemento interesante como ponderación de este principio de la buena fe, la moral y las buenas costumbres, es una tasa de interés más o menos del 36% más. Fíjate cuál es la solución. ¿Qué nos dice en el final el artículo 10? El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de derecho anterior y fijar una indemnización. Entonces, fíjense, tenemos dos salidas para el abuso del derecho. O evitamos el ejercicio abusivo de un derecho, o si ya se produjo un daño con ese ejercicio abusivo, reparar con una indemnización económica, ¿no es cierto? Bien, hecha la introducción, vayamos al tema de los pobres. Bien, veamos qué dice acá. El ejercicio del derecho subjetivo. Si otro no respeta un derecho, requiere la intervención de la justicia, no está permitida la justicia por mano propia, y se habla del estado de necesidad y la legítima defensa. Pero vamos mejor a esta filmina. Ahí está. Porque eso forma parte de otro tema. Vamos a esta filmina que nos va a ilustrar lo que acabamos de explicar. Entonces, el principio general que regula las relaciones es la buena fe. La buena fe, creencia, y la buena fe, lealtad. Una habla del sentido objetivo y otra del sentido subjetivo. La buena fe, creencia, era el caso del muchacho que yo les dije. El hombre en el diario puso que el modelo del auto era 1988. Y el modelo de auto era 1985. Entonces, si vos ves que el hombre pone un aviso en el diario, es una creencia de que nos está estafando.
porque públicamente está dando a conocer el modelo de su auto. Pero después te fuiste vulnerado en tu buena fe creencia por eso, por ese engaño, ¿no es cierto? Por otro lado, la buena fe lealtad se hace una interpretación de la relación de la situación jurídica en un sentido objetivo, es decir, qué es lo correcto en ese aspecto para la buena fe. Cuando hay una afrenta ejerciendo un derecho a estos principios de la buena fe, tengo un correlato de contención, que es la moral, las buenas costumbres. Y entonces, ¿se puede ejercer absolutamente los derechos? No. El limitante número uno es lo que vimos recién, que ahora lo repetimos en la filmina. El ejercicio abusivo de los derechos no puede estar amparado. ¿Cuál es el limitante? Esto, la buena fe, la moral y las buenas costumbres. ¿Está? Entonces, cuando ese ejercicio atenta contra lo que es moral, cuando atenta contra la buena fe, ya sea objetiva o subjetiva, y cuando atenta contra buenas costumbres, ¿qué pasa? Tenemos la solución que es el abuso del derecho. Artículo 2, concordante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, se puede hacer de oficio o por acción. ¿Qué significa de oficio? Incluso si usted tiene una solución de un pagaré, por ejemplo, abusivo, de oficio de los criterios de juzgado de diligencia, que establece una restricción de la aplicación de los intereses de un 36%. Fíjense qué interesante. Entonces, uno puede invocarlo como acción al abuso del derecho o puede de oficio el juez plantearlo. Fíjense que dice, de oficio por el juez no, en derecho comercial sí. Fíjense cómo en derecho civil sería una cosa, el pagaré es derecho comercial y de oficio se está aplicando. ¿Cuál va a ser la salida? Esto que vimos acá. Una de dos opciones. O adecuar preventivamente para evitar el daño en la relación de los parámetros de la costumbre, la moral y la buena fe, o si ya se produjo un daño, indemnizar. Muy bien, dejamos de compartir pantalla, Franco, ya se hizo tarde. Te doy la palabra para que te hagas alguna última pregunta o lo que quieras. En realidad, profesor, me pude despejar, por ser la primera clase, me pude despejar demasiado. Hice más o menos anotaciones acerca de lo que vimos y yo mismo lo voy a contemplar con todo lo que tengo acá, los archivos. Perfecto. Y demás. Muy bien, Franco. Un gusto conocerte, tío. Ojalá que tengan continuidad en las clases. Y a estudiar que el 5 de octubre es el parcial. Gracias, profesor. Un abrazo. Chao, chao. Qué buena clase.